Saludos, amigos y amigas. Hoy voy a desarrollar el tema Revolución Integral, esbozo de estrategia. Es muy importante comprender lo que es la estrategia y cómo necesitamos una estrategia para la acción transformadora de la sociedad. No puede hacerse con palos de ciego, tiene que hacerse con un proyecto de transformación que culmine en la eliminación de la sociedad actual, de sus estructuras, de su base económica, para crear una sociedad de la libertad y una sociedad de los bienes comunales. Uso el término revolución integral, pero también se puede usar transformación integral. Transformación y revolución significan lo mismo. Revolución no tiene que ver con violencia. Hay gente que lo entiende así, pero por ejemplo, la revolución del rock and roll, la revolución verde, la revolución informática se refieren a cambios radicales y súbitos que han acaecido en ciertas ramas de la actividad humana y no necesariamente solo o principalmente en la política. Claro, si por revolución política, que la que yo propongo en parte es política y en parte no es política, se entiende cosas como la Revolución Francesa, que es un horror, la Revolución Rusa, que es otro horror, la Revolución China, que es un espanto, o la Revolución Liberal Española, que se lleva adelante con la Constitución de 1812, entonces no tiene nada que ver. Esas son las revoluciones perniciosas, las revoluciones negativas, las revoluciones que han creado la sociedad actual, que está llevando a la humanidad a un callejón sin salida, literalmente. Estas revoluciones son contrarrevoluciones. La Revolución Francesa se tendría que llamar la Contrarrevolución Francesa, que destruyó el comunal, las formas de autogobierno, creció el Estado y lanzó al capitalismo y al colonialismo francés. Lo mismo aquí, la Revolución Liberal Española, que origina una catástrofe medioambiental a partir de la privatización de los comunales de los pueblos y su conversión simplemente en tierras de labor y luego en eriales, en tierras deforestadas. El proyecto de Revolución Integral es de revolución. Esto hay que entenderlo. Yo no defiendo el reformismo, entre otras cosas porque es imposible, los sistemas de reformas a través de un partido político, a través de alguna cuestión bien pensante y tal. El tiempo de las reformas ya ha pasado. Ahora lo que estamos es en un crecimiento descomunal de las instituciones estatales, sobre todo de los cuerpos represivos y policiales, que indica que aquí ya no hay nada que rascar en el terreno de las reformas, salvo a través de la movilización popular en las bases, lo que necesita de un programa revolucionario. Dicho de una manera, hoy la revolución nos da revolución y además reformas. El reformismo, por supuesto, es antirrevolucionario y al mismo tiempo no consigue reformas. Esto es una verdad absoluta para la gente que todavía no se ha enterado en qué tiempo estamos. Que la crisis del sistema se desencadenó con el colapso económico de 2008-2012 y ahora ya es un colapso global del conjunto de la sociedad, teniendo la crisis demográfica como centro. La crisis de la crisis madre de todas las crisis es la demográfica. Lo expongo en mi libro, Erótica Creadora de Vida. El que no se entienda esto, no se entiende en absoluto, Solamente hay algunas personas que están escribiendo en diversos países sobre este asunto, diciendo que el colapso demográfico es una catástrofe total que pone en peligro la existencia y continuación de la humanidad, pero la mayoría de la gente pues sigue intoxicada por las mentiras institucionales. Estamos en una sociedad en descomposición y autoaniquilación. Es decir, la autoaniquilación es lo decisivo. El asunto no es que nosotros queramos destruir esta sociedad, que también lo queremos, sino que esta sociedad se está autodestruyendo. Los elementos de autodestrucción son colosales, como explico en mi libro Autoaniquilación. Esto aquí lo explico. Aquí estudio 20 nocividades, 20 mecanismos de autodestrucción de la sociedad actual, pero luego cito otros tantos y explico que podría haber explicado 100 mecanismos. Lo que pasa es que quería hacer un libro cortito para que se comprendiera. Por lo tanto, el problema no está si la sociedad esta tiene que ser destruida. Va a ser destruida, se está destruyendo sola. La cuestión fundamental es si ese proceso de autodestrucción vamos a saberlo aprovechar para crear una nueva sociedad
y una nueva forma de ser seres humanos. Esa es la cuestión candente, la cuestión decisiva, porque el declive y el colapso es obvio. Tuvimos primero, el primer anuncio fue la crisis de 2008-2014 y luego el segundo, pues la llamada pandemia. La pandemia, pues no es nada más que el proyecto para intentar controlar con un pretexto médico el COVID-19, que es un simple pretexto, una sociedad que se desmorona. Por tanto, ya no se va a volver a los años de prosperidad económica, de consumo, de bienestar, que duraron aproximadamente desde el año 1960 al 2005. O sea, hubo 45 años, a todo tirar 50, de prosperidad, bienestar, con unas limitaciones horribles, una cosa espantosa, una falta de libertad horrorosa, pero que al menos el condumio cotidiano, la pitanza diaria, estaba garantizada. Ahora ya no está garantizada. Vivimos además una sociedad en rápida fascistización, en rápida totalitarización. Ya vemos cómo están funcionando los aparatos del control, de vigilancia, de censura. Todo esto está yendo muy deprisa. No solamente desde la pandemia, sino antes. Antes ya, personas que observábamos la realidad, hace año y medio, hace 2 años, antes de la pandemia, incluso hubo gente que cerró su canal de vídeos porque vio venir una represión fuerte. Había síntomas que lo indicaban, circulaban listas, había rumores sobre que determinadas personas que se pusieran al sistema se iban a tomar medidas fuertes contra ellas. Esto es la libertad que disfrutamos y sobre todo el gobierno fascista actual el que lo está llevando adelante. Por lo tanto, tenemos que considerar todos estos elementos en conjunto y establecer una estrategia de transformación, porque lo que va a venir nos va a llegar a todos. A los que quieran mantenerse en la pasividad, escondidos, asustados, les va a llegar igual, ¿eh? No van a tener ya donde esconderse. Y los que queremos dar la cara y combatir, pues nos va a llegar también la crisis. Entonces uno puede elegir la estrategia de esconderse o la estrategia de pelear, pero lo que no puede elegir es la estrategia de no conocer y no padecer la crisis. Eso ya no es para nadie, eso es imposible. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan de acción. Su objetivo, la transformación. Su objetivo es la práctica. No consiste, por lo tanto, en debates, en conocimiento y en saberes que no tengan una aplicación práctica inmediata. Estrategia viene de la palabra strategón, griega, que significa el que está en una batalla, en un cerro, contempla el conjunto de las operaciones de los dos ejércitos, el propio y el enemigo, y como tiene la visión de conjunto, sabe tomar las medidas necesarias. Es como se dirigían las batallas en el pasado, que en general los dirigentes de las batallas pues buscaban un cerro, un otero, próximo, y desde allí dirigían observando lo que sucedía y tenían allí un cuerpo de oficiales al que les iban dando órdenes para que llegaran indicaciones a la derecha, a la izquierda, al centro, atacar, retroceder, todo esto. En suma, quien tiene una visión de conjunto y de ello extrae las medidas de acción e intervención apropiadas. Por lo tanto, la estrategia es lo opuesto a andar a ciegas, lo opuesto al activismo sin cerebro, ahora tan de moda. Ahora hay un activismo sin cerebro que es el activismo por el activismo. En realidad, todo activismo sin cerebro siempre lleva al sistema, siempre es pro sistema, acaba siempre en un partido político o en alguna cosita. Yo estoy muy enfadado con los activistas sin cerebro que han surgido en la cuestión de la pandemia. Pienso hacer una intervención pues criticando mucho este asunto, porque activistas sin cerebro significa activistas pro sistema, activistas pro sistema. La estrategia también es muy contraria, dar palos de ciego, o a esa expresión tan castellana, es opuesta a ir a tontas y a locas. No se puede ir a tontas y a locas. Pero no solo está la estrategia, también está la táctica. La táctica es en cada situación, en cada circunstancia, cómo tenemos que actuar de acuerdo al plan y proyecto estratégico. Es decir, sería algo así como una aplicación a las condiciones de lugar y tiempo, a un momento dado, unas circunstancias dadas, cómo extraemos las conclusiones adecuadas del proyecto estratégico para aplicarla al proyecto táctico. Usando la terminología militar, que es dominante en la cuestión de la estrategia y la táctica,
Se ha dicho que si la estrategia es el plan para ganar una guerra, la táctica es el plan o proyecto para ganar una batalla, puesto que una guerra se compone de muchas batallas, mayores o menores, o de muchos enfrentamientos, entonces aquí se puede entender con claridad la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia, sí, pues, es un ejercicio de objetividad, frialdad y realismo al servicio de la acción. Sobra lo doctrinal. Es lo que a mí me gusta. Y estrategias las tiene que tener todo el mundo. Por ejemplo, las compañías y las empresas tienen sus estrategias de ventas, sus estrategias para obtener materias primas y a partir de ahí actúan. Sin embargo, en los ambientes, digamos, de la acción política y de la acción social, hay un espontaneísmo infantil. Si no se tiene estrategia, mejor nos quedamos en casa, porque esto de salir a la calle, a gritar, a berrear y tal, pues no lleva a nada, no lleva a nada. Y, o bien uno acaba siendo paneaguado de algún partidillo político, o bien, si uno es más honrado y no quiere crear partidos políticos, está trabajando para algún partido político. Eso es muy común. La gente que actúa espontaneistamente, pues su acción luego es capitalizada por otros más listos que a lo mejor y generalmente ni siquiera se molestan en salir a la calle, pero luego se benefician de este pataleo, de este derecho al pataleo ejercido al buen tuntún. Los rasgos decisivos de nuestro tiempo pues están bastante visibles. Yo creo que la pandemia, todo el asunto del COVID-19 como pretexto, como mero pretexto, pues han señalado que el elemento decisivo de nuestro tiempo es la autodestrucción, la desintegración de todo. Esto ya viene lejos. Yo diría se está desintegrando la economía, pero también podría decir, también se está desintegrando la poesía. Ya no se hace poesía, no hay poesía. No hay poesía de calidad y casi no hay poesía ni siquiera mediocre. Todas las actividades humanas que nos han convertido humanos están siendo destruidas. Todas, todas. No solamente estas que cito, también podría referirme, por ejemplo, a la percepción de la belleza. La belleza está siendo destruida. Es un mundo intencionadamente feo, rematadamente feo. Y la razón de todo esto es que el sujeto agente hoy no es el pueblo, no es la gente normal, sino es el Estado y sus instituciones. Entonces, como el Estado solo entiende de una cosa, que es la voluntad de poder, es la forma de razón de Estado, pues todo lo demás es hostil y sobra, y entonces todo está siendo destruido. Por ejemplo, también la vida erótica, la vida sexual, la vida relacional, la percepción de la satisfacción de vivir, todo esto, la alegría, todos estos son elementos que lo están destruyendo todo. Ahora mismo estamos viendo la destructividad del sujeto como sujeto de una forma política, que es los suicidios y los intentos de suicidio, algo horroroso, como están creciendo en flecha los intentos de suicidio. La gente se intenta suicidar 1, 2, 3, 4 veces hasta que por desgracia lo consigue, sobre todo las mujeres. El feminismo prometió el paraíso a las mujeres y lo que está haciendo es empujarlas en masa hacia un suicidio, previamente hacia la depresión y la desestructuración psíquica y emocional, que es en realidad lo que pretendía el feminismo como un instrumento más del Estado. Entonces asistimos a los últimos días de la disfuncionalidad extrema de una sociedad de por sí disfuncional, que se constituye en los años 60 en los países ricos o más o menos ricos del siglo pasado. Asistimos a un derrumbe de la economía que se inicia ya en la crisis 2008-2014, un derrumbe que va más allá de las bobaditas que algunos dicen sobre lo financiero y tal, porque es el derrumbe de la producción. La economía sobre todo es producción, no finanzas. Las finanzas es simplemente una superestructura de la economía que influye muy superficialmente en ella. Vivimos un derrumbe de la economía, un derrumbe de la demografía, que va a llevar en 3-4 décadas a que mueran 14 personas de cada 15, habiendo un derrumbe completo del ser humano como ser humano. Se ha convertido de ser humano en ser nada, un ser nada que nadificado, que también es ser nada en el sentido somático y biológico, y de ahí el fenómeno del suicidio directo e indirecto. El suicidio directo, ya he hablado antes de él, el suicidio indirecto, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la medicación excesiva, porque cuando falla la voluntad de vivir, porque la vida es tan desagradable, tan repugnante, tan antinatural que ya no se puede vivir, entonces ¿para qué vivir? Entonces hay una dejación de la voluntad de vivir y ahí empieza el desastre.
Y luego está la destrucción y el derrumbe medioambiental por el exceso de tierras cultivadas o por la deforestación que ha producido unas transformaciones climáticas horrorosas. Donde hay pocos árboles, pues el clima se altera sustantivamente. Marchamos además hacia un régimen de fascismo extremo, con una represión feroz, con una chinización de la sociedad. Ya veis, sabéis cómo hacen las cosas en China, ¿no? La gente que molesta por algún motivo se la hace desaparecer, simplemente desaparecen. La gente dice, oh, esta mujer, ¿qué pasó con ella? Nunca se les vuelve a ver. O sea, la policía política los captura y los extermina, los elimina. Ni siquiera se hace como en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, que se hacía aquella cosa, aquella patochada horrible de los juicios. Pero bueno, todavía se hacían juicios, era algo que tenía un significado público. Luego se les llevaba al Gulag, a los campos de concentración. Allí se mataba a cientos de miles. Parece que millones de personas fueron exterminadas en los Gulags, pero había unos ciertos registros del Gulag y pues había en algunos casos en que gente, después de estar 20 o 25 años en el Gulag, se les dejaba libres, bien porque se hiciera una gestión familiar y se les sacara o tal. Ahora ya no, ahora ya desaparecen simplemente. Y esto es la chinización. Daros cuenta que la izquierda está chinizando la sociedad, está introduciendo el modo de producción neoesclavista absolutamente totalitario y de fascismo rampante de China en nuestro país, y lo está haciendo también indirectamente a través de Venezuela, de Bolivia, porque todos estos países son antiimperialistas de una manera muy curiosa. Han roto en parte con el imperialismo yanqui, se han entregado al imperialismo chino, y como aquí estos países, Bolivia, Argentina, etcétera, Ecuador, que tiene una deuda altísima con el imperialismo chino, pues son los que financian a los partidos políticos de la izquierda. Por lo tanto, la izquierda está obligada a servir, la izquierda española, al jefe de sus jefes. ¿Quién son sus jefes? Esta gente latinoamericana que les financia. Pero ¿quién les financia? A su vez están financiados por China. Luego entendéis por qué el proceso de chinización. La chinización es la fascistización. Pero la pandemia es el inicio práctico, es el ya comenzamos de todas estas operaciones. Y no habrá vuelta atrás. Los que creen que los fenómenos ligados al COVID-19 son como un paréntesis, algo desgraciado, y luego ya vamos a volver a ser tan frívolos como antes, a hacer viajes estúpidos por todo el mundo sin entender nada, a, bueno, ser responsables, hedonistas, depresivos, y todas estas cosas que para los que nos sirvió el bienestar guiado por el Estado de los años buenos, pues no va a volver eso, no va a volver. Ya en el año 2020 pues no ha habido casi viajes de placer entre comillas, que placer, el placer de deambular como sonámbulos, las ratas de aeropuerto que dicen algunos, ¿no? Pero esta destructividad es debido al exceso de tiranía, al exceso de despotismo. Las sociedades que padecen de un exceso de despotismo no pueden tener ni una economía sana, ni una sociedad sana. Entonces el exceso de despotismo es como una carga pesadísima que lo va destruyendo todo. Es un factor de destructividad, pero no destructividad solamente de la gente, de la clase trabajadora, de las estructuras convivenciales naturales como son la amistad, la familia, las relaciones sexuales. No. También se destruye a sí mismo. Los poderes ultradespóticos destruyen al pueblo y se destruyen a sí mismo. Golpean y se golpean, destruyen y se autodestruyen. Esto es así de claro, ¿no? Entonces, esto está provocando una debilidad creciente, unos elementos de disfuncionalidad crecientes en las estructuras más íntimas del poder. Ahora mismo estamos asistiendo a un incremento del número de policías, de guardias civiles, de vigilantes jurados, de agencias de seguridad privadas y estatales, un incremento descomunal que va a situar el mundo policial, el ámbito de lo policial, en 1 millón de personas solo en unos años. 1 millón de personas en un país de 47 millones, de los cuales de esos 47, pues 10, 11 son jubilados. Entonces, esto es algo asombroso, ninguna economía soporta esto. La voluntad de poder y la razón de Estado ha perdido la cabeza, están locos, son psicópatas peligrosos. Y entonces, como ven que se
derrumba a la sociedad por sus propias contradicciones internas y por las medidas dementes que ellos han ido realizando en los últimos 40 años, creen que lo pueden controlar a base de más legislación, más control, más censura, más multas, más persecuciones, más propaganda, y están contratando más y más personas que hagan esto, pero esto provoca unos gastos descomunales porque los policías son caros. Vamos a ver si lo entendemos, los policías son caros. Y al mismo tiempo agrava todas las disfuncionalidades propias del actual régimen, que en esencia todas dependen de la disfuncionalidad número uno, que es la falta de libertad. La falta de libertad es la causa de las causas de todas las disfuncionalidades. Entonces el sistema se está autodestruyendo a partir de sus propias contradicciones internas. Las disfuncionalidades del individuo, del ser humano medio, son obvias. Está siendo aniquilado por el sistema educativo. Es una máquina de triturar carne el sistema educativo en sus 3 niveles, infantil, adolescente, la enseñanza media y juvenil, la universidad. Es una trituradora. Ha logrado algo espantoso, aterrador, que es eliminar a la juventud como agente social. La eliminación de la juventud como agente social es un dato tan aterrador que a mí me asombra que la gente no lo comprenda. Esta gente que está simplemente ahí crispada o pendiente tal vez de hacer alguna cosita para quitarnos uno de los 10.000 problemillas, quieren quitarse uno y dedican todas sus energías a conseguir una reformita, porque como en su cabeza no cabe la idea de revolución, no cabe la idea de la transformación total, son antirrevolucionarios y contrarrevolucionarios en su reformismo. Entonces, la aniquilación que el sistema educativo está creando en el sujeto es descomunal, pero luego está el adoctrinamiento obsesivo del aparato mediático, tanto el político, directamente político, y cultural, el cultural entre comillas, porque es donde está ahí la cultura, y también el mercantil. Es decir, daros cuenta que no hay ningún anuncio, aunque parezca compre usted esto, que sea apolítico. Todos son políticos, todos son culturales, todos son destructivos de la psique. La propaganda comercial es una forma de adoctrinamiento político y es una forma muy tremenda. Entonces este sujeto ultra, súper adoctrinado se está desmoronando psíquicamente porque la mente humana no puede soportar tanta tensión. Al mismo tiempo, el sujeto está sometido a un sinnúmero de operaciones de ingeniería social, por ejemplo, toda la que está a partir de la ideología de género, que es genocidio. La ideología de género es fascismo y genocidio. Genocidio y fascismo. Todo lo que está surgiendo de aquí es tremebundo. Y no digamos lo que se está haciendo a partir del sistema médico, todo lo del COVID-19, enfrentar a la gente entre sí por miedo a la infección, encarcelar a la gente en sus propias casas, acostumbrarles a depender todavía más del sistema médico y de su fuerza natural curativa, de la vis natura medicatrix, que es lo que verdaderamente vale y no todas las porquerías que nos inyectan la medicina actual. Entonces, en cuarto lugar, el sujeto está triturado en el acto productivo. El acto productivo es también aterrador. Estos 4 elementos son los principales en la aniquilación del sujeto: el sistema educativo, el adoctrinamiento obsesivo, la ingeniería social y la producción. La producción, a bastante gente se le olvida la maldad y perversidad del acto productivo, cómo el individuo sale deshecho, triturado del trabajo, porque el trabajo está hecho para destruir, para triturar, para aniquilar al trabajador, al productor. Antes en la empresa a la persona se la explotaba, ahora se la explota y además se la destruye. Esto es un fenómeno muy reciente, quizás solo de los últimos 30 años. Luego el individuo está solo, ya atomizado, está aculturado, ya todo lo recibe de fuera, no tiene cultura propia, no tiene valores. Como no existe ya la familia, han logrado la destrucción de la familia. Primero el franquismo destruyó la familia extensa y ahora el parlamentarismo y el progresismo y el izquierdismo han destruido la familia nuclear. Antes el proceso de culturación, de comprensión del mundo, se realizaba en la vida, en la vecindad, con las amistades, con los amigos, con las pandillas y también dentro de la familia. Ahora el aprendizaje se hace fuera porque ya no hay familia o existe muy poca familia numéricamente. Entonces se ha creado un sujeto multipoli ignorante.
Esta gente que tiene 3 carreras, 2 másteres, sabe 5 idiomas y no sabe nada de nada de nada. Cuando hablas con ellos te das cuenta que son absolutamente ininteligentes. Un caso pasmoso de cómo se ha logrado el sujeto más inútil y más incompetente de la historia de la humanidad a partir del sistema educativo y de todos los mecanismos de esta sociedad que nos dijeron que iba a ser maravillosa, que íbamos a acceder a un nivel superior de sabiduría, de consumo, de bienestar, de todo esto, y ahora resulta que todo eso es mentira. Bueno, luego están los fenómenos de la alcoholización y la medicación, el consumo habitual de drogas, la represión de la policía, la explotación fiscal. La explotación fiscal es otro fenómeno terrible. El individuo está aterrorizado cuando se da cuenta que una parte muy importante de sus ingresos, ya mayoritaria, se la lleva el fisco, se la queda el Estado. ¿Qué parte? Pues si el Estado está entre el 52 y el 55 del Producto Interior Bruto, de eso lo que se apropia, pues a muchos individuos de las clases trabajadoras, el expolio fiscal es el 60% de sus ingresos, porque ya sabéis que quien paga impuestos realmente somos las clases trabajadoras, las clases asalariadas, los pequeños propietarios, los autónomos, toda esta gente, los que trabajamos somos los que pagamos impuestos, y los que no trabajan encima no pagan impuestos. Los parásitos, los vividores del Estado, los policías, los profesores, todos estos son los que viven de la explotación del trabajo ajeno a través del sistema fiscal. Por supuesto, los políticos profesionales, ¿quién son más parásitos que los políticos profesionales? La consecuencia de esto es que no existe una comunidad popular. Esto es muy grave porque entonces el sujeto agente de la transformación social no existe. Antes existía una comunidad popular netamente diferenciada de las élites económicas y políticas y militares que formaban el poder. Ahora no existe. Entonces no queda más remedio que empezar por construirla. Esa separación entre pueblo e instituciones y oligarquías desapareció, pues el franquismo la desapareció. Es decir, absorbió las élites, las instituciones del Estado al pueblo, lo fagocitó y lo convirtió en un populacho servil. Y a partir de ahí las esperanzas de revolución se acabaron, porque la clave es la revolución. Pero atención, el sujeto común, este individuo al que muchos desprecian, está manifestando de manera creciente su oposición y resistencia al sistema de dominación. Cuidado, esto es muy importante. Voy a dar unos datos que no se ha convertido todavía en un sujeto servil y quizás ya no lo consigan nunca. Mi criterio es que si ya con el intento de manipulación, represión, sobreexplotación, entontecimiento no han logrado crear el sujeto servil con el que sueña las instituciones del Estado, es que no lo van a lograr nunca. Voy a dar algunos datos. La resistencia a la pandemia ha significado 900.000 personas multadas por una y otras razones. Una parte de ellas han sido apaleadas por la policía y un pequeño sector de estos apaleados, digamos en plan simple, ha sido torturado de manera fuerte. Desgraciadamente, como no tenemos una comunidad organizada, los datos que nos llegan son fragmentarios y pobres. Pero 900.000 personas era el dato que se dio hace ya unos meses. Estos datos se han dejado de decir, pero yo entiendo que podemos acercarnos al millón. Eso significa que la pandemia ha significado represión directa del tipo multas y del tipo palizas para el 2% de la población. No está mal, ¿verdad? No está mal. Quienes tienen este hábito moderno de despreciar a la gente pensando que la gente es mala, es tonta y perversa, que es una mentalidad fascista 100%, porque es justificar la represión y la violencia contra el pueblo, aunque tiene así unos aires muy aristocráticos y muy elitistas, ese desprecio por las personas comunes, cuando a las personas comunes hay que amarlas, pues eso significa fascismo. Bueno, el 2% ha resistido. El 2% es un dato altísimo. En las movilizaciones del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020, la resistencia al toque de queda, hay algún estudioso que habla hasta de 40.000 personas que salieron a la calle a resistir, que chocaron muy duramente y muy épicamente con la policía, que hizo más de 100 detenciones. Y esto se hizo en numerosas ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país. Entonces, esto es un asunto de una importancia enorme porque significa por primera vez que la izquierda fascista pierde
la calle, y entonces surge un nuevo sujeto revolucionario, potencialmente revolucionario, que es sobre todo gente joven que va a las calles a batirse con la policía y decir, queremos ser seres libres y no simplemente ganado como los que nos están proponiendo. En tercer lugar está el sabotaje productivo generalizado y creciente en las empresas. Esto ya es tremendo, se ha convertido en algo que provoca pánico en los empresarios. La gente, de forma cada vez más consciente, más decidida, va a las empresas a hacerlo todo mal, a dañar todo lo que puede, a fastidiar la producción, a reírse de sus jefes, todo de una manera hábil, disimulada, astuta, de tal manera que el estado de las empresas hoy es de caos y está creando en los empresarios, en los grandes empresarios, en las grandes empresas transnacionales, esos dinosaurios inefectivos e improductivos que solo pueden vivir con los subsidios del Estado, una situación caótica. Vamos a hacer unos cuantos vídeos de este sabotaje para que se amplíe y multiplique, porque el sabotaje es el arma de los esclavos. Ya lo era en el mundo antiguo, en Roma, por ejemplo, y es un arma terrible y que la vamos a multiplicar. ¿No nos están tratando como esclavos y neoesclavos? Sí, pues entonces vamos a contestarle con el arma de los esclavos, que es el arma terrible del sabotaje, sabotaje a la producción, vamos a sabotear la producción, vamos a destruirlo todo porque ellos nos quieren destruir a nosotros. Entonces, atención, ahora intervención mía sobre el sabotaje en la empresa. Luego está la resistencia al pago de impuestos, algo muy interesante. En la economía sumergida crece y crece, dicen que es un 25%, pero hay otra gente que dice que no, que puede ser un 35%. La gente se huye, se escapa, no quiere pagar impuestos al Estado. Hay una fobia al Estado que es un espíritu potencialmente revolucionario muy interesante, muy interesante. Luego está el escepticismo progresivo ante el aparato de propaganda, sobre todo ante la televisión. Se ha creado un escepticismo total, un negacionismo, basta que salga algo en la tele para que nadie se lo crea. Y esto cada vez es creciente, sobre todo las televisiones más adoctrinadoras, más negadoras de la libertad de conciencia, que son las que sirven a la izquierda. Entonces se ha creado un rechazo, pero ya es emocional. Ya en millones de personas ni siquiera hay una disposición a analizarlo críticamente. Yo lo entiendo muy bien, decir, no, lo han dicho en la televisión tal, no me lo creo, no me da la gana, aunque me den las pruebas. Esto es también muy esperanzador. Otro asunto muy interesante es la pérdida de atracción de todas las ideologías, pero especialmente las que han servido más al capitalismo en los últimos 60-70 años, que son cuáles, el progresismo y el izquierdismo. El progresismo y el izquierdismo están en un torbellino de autodestrucción, llenos de contradicciones. Todos los niños y niñas bonitos que van de progresistas e izquierdistas cada vez encuentran un rechazo popular mayor. Pero ese rechazo no puede convertirse en un giro a la derecha, no. Ni derecha fascista, ni izquierda fascista, ni Vox, ni Podemos. Tenemos que saber encontrar el camino de la revolución. El camino de la revolución que es muy esperanzador en la pérdida de atracción de las ideologías, en la pérdida de credibilidad del sistema educativo. Antes la universidad, hace 40 años, se creía que si uno era ingeniero, o era arquitecto, o era no sé qué, entonces eso era estupendo. Ahora eso no es nada. La universidad es una fábrica de parados y de tarados mentales. La universidad no puede continuar, o acabamos con la universidad o la universidad acaba con nosotros. La educación tiene que ser popular, sin instituciones educativas como todo. Luego, elementos más de la resistencia y la oposición, la sana resistencia y oposición popular, el desprestigio de la ciudad. La ciudad está desprestigiada de una manera descomunal. La ciudad es un lugar horrible, una especie de cárcel de bloques de cemento y asfalto en las que nadie quiere vivir, o casi nadie. Luego, ¿qué os voy a decir de la aniquilación de los partidos políticos? Si es que ya no dan abasto, los construyen el CNI, la televisión, dale que dale, y en 3 o 4 años se les vienen abajo y carecen de credibilidad, a pesar de que el aparato educativo es obsesivo con el sistema parlamentarista y el aparato mediático obsesivo con los partidos en ejercicio. Y aún así se les va de las manos en 3 o 4 años. Esto es de risa, yo me río mucho. Lanzan al gran genio, al gran Salvador, con su coletita, con su barbita, montada a caballo, o bueno, muy vestido así de chico progre, majete y tal, y joder, toda la operación mercadotécnica dirigida por el CNI se les viene abajo en 2-3 años. Claro, que hacen de credibilidad, no son más que imágenes, no son seres reales, son solo imágenes que nos venden. Y luego está algo magnífico, que es la resistencia a la vacunación obligatoria. Al informe oficial del Estado, el Estado dice
que hay 3 millones de personas que antes la muerte que vacunarse, 3 millones, y 11 millones que no les convencerá la vacunación, que no llegará tanto, que no quieren hacer una resistencia numantina. Atención, los numantinos eran una gente magnífica, a ver si adquirimos un poco de espíritu numantino, pero numantinos para ganar, no para que nos rodeen los romanos y nos maten. Esta vez tenemos que luchar para ganar. Y entonces, pues 11 millones de personas lo miran con desconfianza. Aquí tenemos una batalla que librar muy, muy importante que la podemos ganar. Entonces, estas formas de resistencia son interesantes, son formas embrionarias, iniciales, pero significa que el Estado no ha conseguido captar a las clases populares, no las ha conseguido convertir en criaturas dóciles. Son seres nada, sí, pero seres nada que se revuelven en busca de ser seres con algo, seres humanos. Y luego hay otras formas de resistencia destructivas, pero que también pueden ser ganadas en un proyecto posterior de revolucionarización integral, como son la depresión. En el 90% de los casos es una protesta contra el sistema, es decir, una protesta no política. Esto es invivible y yo me refugio en la depresión con sus características de insociabilidad, de negativa al entusiasmo, etc. El problema de la depresión es cuando se deriva hacia los suicidios y los intentos de suicidio. Esto ya es malo, pero en sí mismo es una disfuncionalidad. La depresión hundirá al sistema porque el ser deprimido no es productivo, no es nada productivo. Y entonces cuando ya se habla que el 40% de las mujeres redimidas por el feminismo resulta que ahora se han hundido en la depresión y ocupan un espacio muy importante en la economía, entonces ¿qué va a pasar? Una economía con mujeres deprimidas no funciona. Bueno, pues ahí está la cuestión, ¿no? Todos estos factores de improductividad y desintegración económica son los que están haciendo que el sistema se derrumbe y la revolución consiste sobre todo en tener preparados las instituciones, los proyectos, los programas, las personas y la voluntad de hacerlo que vayan sustituyendo a las instituciones que se van desmoronando por sus propias contradicciones internas. Porque, ¿qué es la depresión? La depresión tiene un componente positivo para el sistema. El deprimido no es combativo, no sale a la calle, no lucha. Luego el sistema políticamente se le ha quitado del medio. Eso es bueno para el poder constituido, para el Estado y el gobierno, pero al mismo tiempo es malo económicamente y en muchos aspectos, porque el deprimido no es productivo y va a la producción a hacerlo todo mal. El deprimido es el mejor saboteador en la producción. Luego, he aquí cómo el sistema se va enredando, el sistema de dominación, en contradicciones constantes. Toma medidas que le son beneficiosas, que como rebote, como daños colaterales, entonces todo esto hace que lo que puede ser bueno en un aspecto es negativo en otro. Y os advierto que las medidas políticas que toma suelen tener un componente económico fatal y entonces ese componente económico va minando al sistema. El sistema actual, lejos de ser muy eficiente, es cada día más ineficiente económicamente y se está desmoronando porque los costes de dominación y convertir a las mujeres en criaturas deprimidas es el resultado de un coste de la dominación. Ahí tenéis los 1.600 millones anuales que se gastan en el Estado español y organismos anejos para mantener en activo al feminismo, 1.600 millones. Es una cantidad enorme. Y claro, ahí han conseguido controlar a las mujeres, hacerlas serviles, convertirlas en criaturas propiedad del Estado, pero al mismo tiempo las han empujado a una espiral de autodestrucción que tiene efectos económicos devastadores. Igual el suicidio y los intentos de suicidio. Ahora, ¿qué está haciendo el poder constituido? Lo voy a decir, falsificar las estadísticas sobre el suicidio y los intentos de suicidio. Hay algunos estudios parciales, pero ya lleva tiempo. Ya esto les tiene muy nerviosos porque saben lo que significa, que la gente comprende que lejos de ser esto una sociedad del bienestar, ¿cómo son tan sinvergüenzas? El estado de bienestar se tenía que llamar el estado de sobredominación y sobreopresión, el estado ladrón por excelencia, a través del sistema fiscal. Entonces resulta que la gente se está suicidando. Y esto, claro, les deja muy mal. Es una denuncia tremenda, ¿no? Entonces el fenómeno del suicidio, en esta sociedad lúgubre, que es invivible, que es intolerable, que han convertido nuestras vidas en algo que no merece la pena ser vivido, se va a convertir en un fenómeno de masas.
Entonces, sobre las bases de todas estas resistencias de un tipo y otro, que son muchas, yo he seleccionado solo unas cuantas, es donde tenemos que construir nuestro proyecto Revolución Integral. Todo esto que son resistencias dispersas, limitadas, sin un proyecto estratégico, sin nada, tienen que convertirse en formas de dirección hacia una meta. Esta sociedad, este orden, ¿es invivible? Vamos a destruirlo, vamos a cambiarlo, pero no solo por una destrucción nihilista, que ya se está destruyendo el solo, si no se necesita que nosotros hagamos mucho más, sino vamos sobre todo a construir, vamos a prepararnos y a estar dispuestos para que cuando llegue el momento podamos sustituir su sistema. Todo lo que ellos han hecho. Entonces, el proyecto de Revolución Integral consiste en eso. Sabemos que esto se está hundiendo y estamos preparando las ideas, los proyectos, los programas, las estructuras, en la base de la sociedad, las personas capaces para ir sustituyendo al poder a medida que se vaya desmoronando las instituciones concretas del poder. Por eso nuestro esfuerzo se dirige sobre todo a la base de la sociedad, a los barrios, a los pueblos, a los centros de trabajo, a los centros de estudio. Allí donde está el pueblo trabajador, es donde se tienen que crear los organismos de autogobierno, los embriones de lo que será un sistema de gobierno por asamblea sobre democracia directa y un sistema de economía comunal. En eso consiste nuestra estrategia. Entonces, hay mucha gente que lo estamos haciendo con niveles mayores o menores de conciencia. El proyecto Revolución Integral, que puede ser conocido ya por más de 100.000 personas, quizá por el doble. Entonces es un proyecto que, claro, a la gente le cuesta, porque las personas pues tienen muchos problemas, están destruidas psíquicamente, pero nosotros hemos levantado la bandera de la revolución. Luego están movimientos de rebeldía, como es el movimiento de la nueva rebeldía, que algunos le llaman conspiracionismo. Bueno, el conspiracionismo está entremezclado con el movimiento de la nueva rebeldía. Yo aprecio mucho a la nueva rebeldía y menos al conspiracionismo. Están mezclados, pero es una respuesta espontánea con muchos elementos positivos y también muchos negativos a una sociedad como la actual, basada en la mentira permanente. La mentira permanente ha originado una reacción que es la incredulidad permanente. Y esto está muy bien. Entonces, hay más una rebeldía individual muy fuerte, una indignación, decir, así no podemos seguir algo. Ahí ves a mucha gente que les destila, ¿no?, dentro de sí una rabia, una sensación de impotencia, pero no hay por qué tener esa sensación de impotencia. Lo vamos a hacer, vamos a ganar, vamos realmente a destruir este sistema y a crear una nueva sociedad sobre él. Por lo tanto, impotencia no. Y sobre todo, esta rabia no la dirigéis hacia vuestros iguales, no os dejéis ganar por la rabia hacia la gente que está a vuestro lado, uníos con ellos sobre la base del afecto y el amor y dirigid vuestra rabia hacia los opresores y a los dominadores. El poder está cada vez más policial tecnologizado. La tecnología sirve a la policía, sirve al ejército. Ahora lo vemos, la tecnología sobre todo es control, es supervisión, es vigilancia, es punición, es castigo. Eso es la verdad. Ahora vemos cómo las redes sociales y todo lo que es el mundo de Internet se han convertido en la nueva Santísima Inquisición. ¿Cuánta gente está ahí junto con los robots que tienen preparados, vigilando, controlando, censurando, manipulando? ¿Cómo manipulan? Qué graciosos son, qué pardillos, Entonces este mundo pues es cada vez más. Tenemos la policía estatal, la policía privada, por ejemplo en las empresas, cada vez hay un aparato policial más desmedido, se está creando un nuevo feudalismo. Las grandes empresas transnacionales tienen cada vez cuerpos más nutridos de policías, vigilantes y controladores que en su momento aparecerán como mesnadas neofeudales. Todos los historiadores, lo he dicho ya en otro vídeo, deberían decir algo, todos los que hablan tanto del feudalismo del pasado, porque claro, la sociedad actual iba a ser maravillosa, nunca va a tener esos problemas. Ahí los tenéis. ¿Por qué no decís algo del feudalismo de las grandes transnacionales y sus cuerpos armados a su servicio, que hasta ahora, claro, como la crisis todavía no se ha disparado del todo, pues aparecen como muy buenecitos, muy elegantes, pero bueno, ya se están armando, ¿Cuáles son las fases del desplome de la sociedad actual? Por eso tengo que insistir en mi libro. Este es el libro donde se explica todo esto de una manera sintética, por desgracia. No puedo hacer libros de 400 páginas,
porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las fases del desplome? El primer momento del desplome del orden vigente fue la crisis económica 2008-2014. Fue el momento, cuando la cosa apareció. El segundo momento ha sido la pandemia de 2020. Y el tercer momento será cuando todas las crisis que están incluidas en las crisis se hagan visibles de una manera brutal, yo supongo en 5 o 7 años, para el año 2025 y 2027. Porque la crisis actual es una crisis de crisis, o sea, es como un conglomerado donde hay una crisis aquí, otra crisis aquí, otra crisis aquí, porque todo está en crisis. Por eso hay que tener un proyecto revolucionario integral, global, holístico. No vale pequeñas cositas, no vale esta gente que viene a resolver un problemita, a resolver el problema político, pero no el económico, o el económico, pero no el político, y el educativo, pero no el económico. No, esa especialización es una manipulación del poder constituido para hacernos ineficientes en el terreno transformador. La transformación se hace del todo, es el todo o nada. O transformamos la sociedad en su conjunto, porque la sociedad está interconexionado todo. No se puede tocar una parte y dejar todas las demás intocadas, porque todas las demás intocadas regeneran esa parte que queremos modificar. Entonces, entendido que la sociedad es un conjunto interconexionado, que se tiene que modificar todo a la vez, hay que verlo así. Entonces, de todas las crisis que están incluidas en la crisis, ¿cuál es la peor? La demográfica, lo digo. Léase mi libro, estúdiese, véase cómo están las cosas. Es la crisis de las crisis, porque faltando el ser humano, faltando la mano de obra, porque no hay, pues entonces ¿de dónde van a venir las cosas? Ahora vemos que están llegando masivamente inmigrantes por el sur. Claro, están haciendo un acopio, como ya los poderes constituidos, sobre todo la gran patronal, que sigue pagando a los grupos racistas, antiblancos, fascistas, neofascistas, que están a favor de la emigración. Entonces saben que en unos años la masa posible de atraer de África como inmigrantes, la masa humana que vamos a robar a África para que nos resuelvan aquí nuestros problemas, entonces, como se está acabando, ellos ya hay un informe, por primera vez hace unos meses, un informe de las altas esferas, en concreto de la alta autoridad fiscal, decían que no van a venir los inmigrantes que se esperaba. Entonces ahora están trayendo inmigrantes, pero el que los estén trayendo masivamente, que no es que los dejen entrar, sino que los traen. Entonces significa que tienen una alarma en el interior de sí mismo, y entonces significa que mi análisis de que la catástrofe de las catástrofes es los no nacimientos, la prohibición del sexo y del amor por la ideología de género y por el feminacismo, ha originado una catástrofe que pone en peligro la existencia de la humanidad. Sí, lo voy a decir, las feminazis son responsables de un genocidio, el peor de los genocidios de la historia, y en los próximos años este asunto tendrá que lidiarse en la calle. Ellas tienen que responder de una acusación de genocidio, de matanza de la humanidad. Cuando han reprimido la maternidad, la paternidad, han destruido la feminidad y la masculinidad, y han convertido el sexo heterosexual en un pecado, en algo que se persigue y se machaca a golpes, como lo vemos continuamente. Entonces, así las cosas, nos adentramos en un proceso de descomposición y desintegración de los fundamentos esenciales de la actual sociedad, que son, como en todas las sociedades, la base económica productiva, la base demográfica y el ser humano. Una vez que esas tres cosas están en peligro cierto, no dentro de 100 años, dentro de 15 años, dentro de 10, dentro de 20, no lo sé todavía, depende de muchos factores, entonces nos encontramos a una crisis terrible de aniquilación. Por lo tanto, una crisis revolucionaria que, mirada en su elemento positivo, nos va a permitir cambiar la actual sociedad, introduciendo nuevos elementos de gobierno y nuevas formas de economía a partir de nuestro obrar consciente y de nuestra autoorganización de la base de la sociedad. Pero hasta que llegue ese momento, en los cuales nos veremos con el poder constituido a cara de perro, pero esto va a ser, de aquí a 5 años empezaremos al combate a cara de perro.
porque el sistema está tambaleándose. La pandemia es una prueba de ello. Más allá de hay gente que cree que todo consiste en que hay que luchar por no llevar la mascarilla, porque no nos pongan vacunas. Esto es una insignificancia. Esto es el 1% de los problemas. Despertad ya, despertad ya. No viváis en las ingenuidades y los infantilismos en que hemos vivido los últimos 50 años. Despertar a la realidad holísticamente considerada. Pero hay que considerar también que la acción transformadora es siempre de minorías. Queremos que se realice la soberanía popular a partir de la democracia directa y un régimen de asambleas que en la totalidad ejerce el poder, pero eso se llega por la acción de minorías conscientes. Y mientras hasta que no pase mucho tiempo, pues seremos las minorías conscientes. El desarrollo de la conciencia de la gente se realiza a saltos, no es evolutivo lineal, nada importante ni en la naturaleza ni en la sociedad es evolutivo. Es decir, aparentemente estamos trabajando, estamos llevando nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro ideario, nuestra cosmovisión y encuentra aparentemente un eco pequeño, pero en algún momento hará un salto, porque es el desarrollo a saltos. De hecho, ya hay muchas personas, 200.000, 300.000, 400.000, que solapadamente no se atiende, no se escucha, no se observa, creen que no es el momento de intervenir y están ahí pasivas, pero están recibiendo el mensaje y ese mensaje está fermentando y madurando en sus cabezas y en sus corazones. Y cuando suceda algo dirán, ya, ahora me voy a lanzar, y ahora me voy a lanzar a la acción transformadora, a la acción revolucionaria. Por lo tanto, no seamos cagaprisas, no esperemos que las cosas sucedan antes de lo que suceden de manera natural y sigamos incrementando la cantidad de análisis, estudios, información, llamamientos y observaciones a la revolución, porque en su momento eso dará su fruto. Por eso hay que hacer ya un trabajo de concienciación, pero todavía esta concienciación no se va a transformar en acción, en compromiso de cientos de miles. Nuestras tareas principales son 5 ahora. Primero, creación de ideas desde la realidad. Es decir, examinamos la realidad, estudiamos, investigamos y entonces creamos ideas. Estas ideas son ideas e ideales, formulaciones, proyectos, programas, tienen una parte crítica y una parte constructiva. Es muy importante que vayamos ofreciendo propuestas de sustitución, es decir, cómo vamos a sustituir los elementos de autoaniquilación del poder constituido, cómo los vamos a sustituir por aquellos que vamos a crear, que va a crear la masa popular para sustituir los que se están viniendo abajo estrepitosamente. Por ejemplo, vamos a sustituir el trabajo esclavo actual, que es improductivo, que es catastrófico, por el trabajo libre. Y entonces esta liberación del trabajo tenemos que explicarla con detalle. Queremos hacer una sociedad de trabajadores y trabajadoras libres, una sociedad realmente productiva, con una tecnología de base popular, no actualmente hecha por científicos sabios vendidos al sistema, que son verdaderos cuervos, verdaderos buitres, que usan la tecnología contra el pueblo. No, nosotros queremos otra tecnología y sobre todo la mejor tecnología son los seres humanos autoconstruidos. Nada, ninguna máquina nunca llegará a ser el 2%, el 3%, el 4% de las capacidades de un ser humano. Entonces, nuestras tareas son creación de ideas desde la realidad. Segundo, comunicación y concienciación. Tenemos que establecer muchos focos de emisión, muchas maneras de llevar estas ideas a la gente, al pueblo, para que tomen conciencia de lo que está sucediendo para contrarrestar los sistemas de adoctrinamiento. En tercer lugar, tenemos que hacer trabajo de agrupamiento y organización. La acción individual es estupenda, pero necesitamos la soberanía popular, se ejerce a través de equipos y núcleos de agrupamiento y organización, que serán los embriones de la futura sociedad. De ahí surgirán las asambleas populares que al mismo tiempo gestionen la economía comunal que queremos crear. Ellas serán las organizaciones del futuro. Entonces, quien venga solo a movilizar, a sacar a las masas a la calle y no quiera organizarlas en la base, es porque está trabajando para el poder constituido. Y esta cuestión para mí es fundamental. Costará lo que cueste organizar a la gente en la base, al principio pequeños núcleos, pero estos pequeños núcleos en una situación de crisis abierta crecerán en lo numérico de manera exponencial y se convertirán en focos de revolución, en focos de transformación, lo que servirán para sustituir al Estado. El Estado que se desmorona será sustituido por estos centros de poder. Por eso nuestro punto 3, nuestra tarea 3 es agrupamiento y organización. El punto 4 es el activismo en la calle. La lucha tiene que llevarse a la calle.
Esto yo ya lo dije en abril, cuando la pandemia no basta con hacer vídeos, con hacer explicaciones, con dar muchas explicaciones eruditas que a veces sobran. Ya nos sobran las explicaciones. Estamos hasta las narices de leer, de ver. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que buscar los procedimientos para ofrecer a la gente que está desesperada, que no puede más, que odia todo lo que hay institucionalmente, formas de respuesta y reacción que sean eficaces, que sean sencillas, que sean combativas. Entonces, nuestra tarea número 4 es la acción transformadora en la calle. Y el punto número 5 es la autoformación y formación de las personas. Las personas son lo decisivo. Las formas organizativas son muy importantes, pero para mí son todavía más importantes las personas. ¿Cómo está la violencia institucional? Bueno, comenzó a percibirse hace ya unos 2 años. En 2018 ya había elementos. Yo recuerdo haber hablado con personas que me transmitían muchos rumores, muchas informaciones de cómo el poder se está preparando para ejercer la violencia. Hay muchas formas de violencia. Recordar que cuando el movimiento popular de recuperación del comunal en la primavera de 1936 crece y crece, se convierte en un movimiento de cientos de miles y millones de personas y desborda todos los límites policiales y estructurales, entonces lo que hace el Estado es actuar respecto a lo que es, porque ante todo el Estado es el ejército. El Estado es un aparato de poder y fuerza. Es decir, en donde haya un sistema fiscal que robe dinero a la gente y se lo entrega al ejército y a la policía para armarse y reprimir al pueblo, tenemos un Estado. Eso es un Estado. Luego ya se hace más bonito pues con el sistema legislativo, con los jueces, con los predicadores laicos o religiosos comiéndole el coco a la gente, pero en esencia un Estado es eso, una minoría que expolia a la gente y se arma para reprimir a la gente. Entonces, en 2018 ya se detectaban formas de represión y esa represión irá a más y a más. Bueno, esto no es nuevo, todas las sociedades, todos los sistemas sociales cuando están en decadencia acuden a la violencia. Al principio la violencia es pequeña, se va ascendiendo, como estamos viendo ahora, irá a más y más. Pero el Estado por sí mismo procura también tener mecanismos populares, entre comillas, estructuras, organizaciones populares para el ejercicio de la violencia. Empleo la expresión popular para el ejercicio de la violencia. Vemos que cuando el Estado español observa antes de 1936 que se le venía encima un turbión de combatividad popular y que se estaba cuestionando con actos por muchísimos sitios su propia existencia, sobre todo a partir de la lucha por el comunal, que fue el inicio y el elemento esencial de todo, entonces se rodeó de organizaciones, entre comillas, populares para la represión y la manipulación política de la gente. Fueron la Falange, principalmente, y el Requete. La Falange representaba pues una cosa moderna, social, la Falange social, FED del Arjón, FED del Arjón, luego se sumaron las JON, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, tenían un programa muy social, se dirigían al obrero, etc. Y el Requete, que era más tradicionalista, que era una degeneración del carlismo popular, se había ido degenerando, los prebostes y jefazos carlistas crearon en el Requete esa cosa horripilante. Entonces, aquí, por razones diversas, esto cuajó poquito, ninguna de las dos organizaciones llegaron a tener mucho poder, pero sí tuvieron alguna influencia. Ahora está lo mismo. ¿Cuál sería el equivalente a la Falange social? Y aquí estamos nosotros defendiendo al Estado y dando justicia social al obrero. Pues Unidas Podemos. Unidas Podemos es un partido fascista que es en las nuevas condiciones la repetición de la Falange, sobre todo de las JONS. Más que de la Falange josantoniana, de las JONS, de Ramiro Ledesma Ramos, que era más social. Ramiro Ledesma Ramos era un entusiasta de Hitler. Él era más hitleriano, más que josantoniano, más que musoliniano. Y eran realmente terribles, ¿no? Igual que hay que escribir esa parte que se oculta de la violencia. Unidas Podemos como el partido de la violencia y el terror. Por ejemplo, como se hacen con el 15M, basándose en la violencia de las redes sociales, en la violencia en los actos, en el escupitajo, en los linchamientos de gente, en los apaleamientos. Todo esto, como yo lo sufrí en primerísima línea, un día voy a escribir la otra historia de Podemos como un partido fascista que ejerce la violencia para hacerse con el control de la sociedad. Y luego los continuadores de
El requete, pues es Vox. Vox es el partido de una derecha rancia que ahora no manifiesta todavía muchos signos de violencia, pero a medida que la crisis social de la estructura social dominante se vaya, digamos, ampliando, pues entonces irá más. Hay un hecho muy importante que sucedió en junio de 2020, que es cuando la Guardia Civil se declara entusiasta del conglomerado LGTBI. La Guardia Civil y el LGTBI unidos, ¿verdad? Ahí está la creación del nuevo movimiento fascista, movimiento LGTBI, para usarlo como fuerza de violencia, como antes decía, como nueva falange española o nuevas Hons, contra las clases populares cuando salgan a la calle. De hecho, ya se está haciendo. Ahí tenemos a las feminazis que se convirtieron en balconazis y que ahora pues son las vigilantes de que todas las medidas sanitarias, pseudo-sanitarias de la pandemia se cumplan. Son como una especie de policía, de cuerpo policial que va por ahí estableciendo denuncias, llamando a la policía para que detengan a este o al otro, para que le pongan una multa y tal. Entonces esto no es nuevo, ya se hacía también. La sección femenina antes de la guerra civil ya era muy hábil en esto, en ejercer la represión, en controlar, en vigilar y tal. Y llegó un momento que la sección femenina empezó a armarse con pistolas y empezó a hacer atentados con pistolas a partir, creo, más o menos de finales de 1934, nada más creada, ya tenía la Falange sus grupos de acción femeninos. Esos grupos de acción femeninos eran las feminazis ligadas al Partido Unidas Podemos y a algunos otros. Y esto se irá a más en el futuro. Por lo tanto, la represión, la violencia va a ser parte integrante del escenario político. No solo la violencia contra actuaciones, que es lo que ahora hay, contra esta actuación, contra este vídeo, contra este libro, sino también la violencia contra personas. Ya ha habido mucha violencia contra personas, hay vídeos que lo manifiestan, por ejemplo, vídeos de feminazis apaleando a hombres o agarrándoles por el cuello, queriéndoles tirar al suelo, escupiéndoles, para luego tirarles al suelo y orinarse encima de ellos, feminazis arrastrando a personas a lugares cerrados, a hombres para apalearlos, escupirlos, vejarlos. Y luego tenemos pues las editoriales fascistas que siguen pues editando el Manifiesto Scum. Qué bonito, ¿verdad? Editar el Manifiesto Scum, Valerie Solana, jajaja, este producto de la CIA, ¿verdad? De la CIA, porque Valerie Solana estaba como una chota, estaba completamente loca. La adjudicaron a ella, pero estos eran los servicios de contrainsurgencia de la CIA, es decir, del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, los que escriben el Manifiesto Scum, como son también los que meten la epidemia de las drogas, la heroína, el LSD, tal. Entonces tenemos las editoriales chic, las editoriales anarquistas editando el Manifiesto Scum. Por favor, leedlo, no estoy diciendo que no lo leáis. Veis el panfleto Hitler, Mi lucha femenina para mujeres, escritos en el siglo XX, pero yo me pregunto, si estos señores son tan liberales, ¿podían editar también los textos que hemos escrito contra el Manifiesto Scum y los que vamos a escribir que son todavía más enérgicos y más rotundos, ¿no? Como en mi libro Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer. Pero bueno, no, entenderlo bien, ¿eh? Comprar el Manifiesto Scum, haceros el libro del libro de cabecera, pero tener en cuenta que los tiempos ya no están para esas cosas, ¿eh? Cuidado, porque ahora los tiempos han cambiado mucho, ¿eh? Y la gente está hasta las narices de nazis Scum. Entonces los nazis Scum pueden encontrar una respuesta en la calle que les quite las ganas de actuar violentamente. Lo cierto es que el sistema actual es invencible. Es invencible, o sea, solamente un loco o un tonto o un provocador al servicio del poder podía proponer el asalto directo, el asalto violento al poder constituido. El poder constituido tiene una fuerza enorme, muchísimo mayor que tuvo en los tiempos del franquismo, porque tiene mucho más aparato policial, mucho más aparato militar, más recursos económicos, recursos humanos administrativos y poder tecnológico. Así pues, ¿cuál es la opción estratégica? Su autodestrucción. Es tan fuerte que se autodestruye. Al hacerse tan potente, se autodestruye. Eso es como estas enfermedades autoinmunes que consisten en lo siguiente: el sistema inmunitario propio se refuerza tanto, se activa tanto por alguna alarma que entonces origina la muerte del paciente. Pues algo está sucediendo muy parecido en el cuerpo social
y me permitís este símil biológico, el sistema inmune de autoprotección del poder constituido se está convirtiendo en algo tan virulento, tan violento, que entonces está llevando a la aniquilación del cuerpo social en buena hora, porque todos los sistemas sociales son sistemas en un sentido biológico, es decir, tienen su nacimiento, crecimiento, madurez, senilidad y destrucciones. Ahora estamos en el momento en que el actual sistema estatal y gran capitalista está pasando de la senilidad allá a la fase de la agonía, es decir, está entrando en coma exactamente. Y lo que se necesita son primero minorías activas que quieran convertir toda esa destrucción en construcción de una nueva forma de vida en sociedad, con unas instituciones nuevas, netamente populares, netamente democráticas y netamente revolucionarias, y en sujetos verdaderamente revolucionarios. Y eso es nuestra estrategia. Por tanto, estamos en función de la pudrición, esta pudrición de este sistema senil. El objetivo estratégico. Para la acción revolucionaria hay que definir el objetivo estratégico. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer, el tipo de sociedad que queremos, el proyecto de sociedad que queremos. Se podría decir mucho de esto y lo voy a definir solo con 5 puntos simplemente enunciados porque no es el tema. En primer lugar, una sociedad de la libertad política a través de un régimen de democracia directa o autogobierno por asambleas. En segundo lugar, la centralidad de la persona. Ella es el meollo de la soberanía popular, es la persona y no las instituciones el centro. Nosotros somos personalistas revolucionarios, y no creemos que la asamblea sea más importante que la persona, ninguna institución, nada es más importante que la persona, pero no la persona abstracta, sino la persona, cada ser humano en su condición de persona, con independencia de sus creencias, religiones, color de piel. Esa persona, esa criatura esencial, esa criatura humana es el centro de nuestra actividad. En tercer lugar, nuestra meta estratégica es la economía comunal, que está basada en la recuperación y reapropiación popular de los bienes expoliados por el Estado y la gran empresa al pueblo. Hay que recuperar esos bienes, nos los han expoliado con malas artes, nos lo expoliaron con el robo del comunal y nos lo han expoliado en todo el tiempo que ha venido después con la explotación, con un sistema tributario fiscal aterrador que nos quita el dinero para darlo a las grandes empresas. Entonces tiene que haber una redistribución de la riqueza tiene que volver a quien la crea, el pueblo trabajador, y eso es un elemento decisivo, insustituible de la revolución integral o transformación integral. No queremos reformitas, no queremos limosnas y dádivas de los procapitalistas que están hoy en el gobierno, no queremos eso, queremos un modo de economía y una forma de producción diferenciada, no que nos echen un hueso como se echa un perro para que nos entretengamos chupándolo mientras los poderes económicos siguen acumulando riqueza. En cuarto lugar, queremos hacer una sociedad moral, una sociedad convivencial y axiológica. No puede haber una sociedad de la libertad y una sociedad comunal, sino a la vez es moral, convivencial y axiológica. Axiológica significa valores. Tenemos que definir qué axiología queremos, es decir, qué sistema de valores queremos. Entonces, muchos de ellos están claros, por ejemplo, la libertad, otro fundamental es la convivencia, otro por otro lado es el trabajo libre, el trabajo concebido como creación, pero trabajo mínimo, es decir, trabajar pocas horas, pero creativamente. Entonces, haremos un sistema axiológico contra el régimen actual, que es el sistema de la inmoralidad, que solo concibe 2 cuestiones, la razón de Estado o voluntad de poder de las élites organizadas como Estado y la codicia insaciable de las multinacionales y transnacionales que solo pretenden enriquecerse ellas. En quinto lugar, la nueva sociedad se constituirá a través de un gran pacto o contrato social entre gente popular de toda condición, de toda ideología, de toda creencia. Entonces haremos un gran pacto o contrato social que será fundacional. Vamos a fundar, porque todo esto se está desmoronando. Fundar una nueva sociedad para
regenerar la civilización, para crear una sociedad verdaderamente centrada en valores, no como la actual que se centra en maldades. Entonces necesitamos también en su día suscribir un documento fundacional, una declaración fundacional que sea la que agrupe a todas las personas con independencia de sus convicciones en unos puntos mínimos. Luego cada cual puede tener su ideología, su proyecto económico y su proyecto político. Pero hay que poner unas bases mínimas y luego a partir de ahí ya, pues con el debate de las ideas, la evolución y los cambios en las conciencias y las transformaciones harán posible que vaya estableciéndose siempre el gobierno de las mayorías. El gobierno de las mayorías. Entonces, ¿qué sucede con quienes no se proponen en toda cuestión que vaya sucediendo? Por ejemplo, la lucha contra la política sanitaria del gobierno, la lucha actual contra la crisis económica aterradora, la lucha contra la ideología fascista por excelencia ahora, que es la ideología de género, la lucha contra el sistema educativo. ¿Cómo hay que abordar esas luchas? Hay que abordarlas a partir de ir constituyendo los embriones del poder popular que se tienen que crear en la base. Quien no hace esto es porque no es revolucionario. Entonces yo me pregunto, gente que no es revolucionaria, ¿qué hace aquí metida en camisas de 11 varas? ¿Qué pretende? ¿Jugar al activismo? ¿De conseguir muchas visualizaciones para sus vídeos? ¿Ganarse unos eurillos que incluso puede ser legítimo? Pero vamos, lo podían hacer de otra manera. Podían, por ejemplo, dedicarse, poner una churrería y hacerlo, ¿no? Entonces, si somos revolucionarios, queremos la autoorganización popular sobre la base de un programa revolucionario. Y si no somos revolucionarios y no queremos esto, pues entonces estamos en contra de la revolución y yo estoy en contra de los contrarrevolucionarios. La revolución actual es la salvación de la civilización y de la humanidad. No os hagáis ilusiones. La crisis demográfica pone en peligro la humanidad como nunca ha sucedido. Nunca ha habido un peligro de desaparición de la humanidad. Podía haber un problema político, un sistema terrible, político, económico, social, lo que queráis, pero por primera vez en la historia de la humanidad se visualiza con datos la desaparición de la humanidad a corto plazo, la reducción de los 7.500 millones de personas a 500 y luego quizá unos cientos de miles. A unos cientos de miles en un segundo momento, y todo esto antes de que acabe este siglo. Entonces, tiene que haber una reacción enérgica contra quién ha hecho esto y por qué lo ha hecho. Insisto, la ideología de género es central en esto. Es una ideología de exterminio de la humanidad. Exterminio de la humanidad porque nos impide reproducirnos. Entonces, a partir de la persecución de la reproducción humana se está produciendo un colapso. ¿No lo veis ahora? ¿No lo entendéis? ¿No lo comprendéis? ¿No lo queréis entender? Bueno, tranquilos, tranquilos. Podéis leer mi libro, pero incluso en 3 o 4 añitos lo vais a entender en los datos, lo vais a entender. Y el aparato de propaganda de la dictadura que sufrimos no va a dar de sí para ocultar este hecho. Por tanto, hay un fenómeno de revolución y supervivencia. Puede ser la revolución o puede no serlo. Los imponderables y las condiciones nunca conocidas antes por la humanidad pueden terminar en la revolución o pueden terminar en una catástrofe humana total, en el colapso de la existencia de la humanidad. Entonces, si la revolución no es posible por lo que sea, porque la reacción de los poderes constituidos sea violentísima, porque quienes somos revolucionarios no la hagamos suficientemente bien, o por otros factores, hay que tener siempre un ideal de supervivencia. Si la revolución no es posible, por lo menos supervivamos. Y aquí está el proyecto de hacer un manual de supervivencia en los próximos años, que no debe de entenderse como un libro que te diga capítulo 1, cómo hacerte una casa, tal, no, sino como el conjunto de prácticas y saberes. El manual es un manual, digamos, que flota en el aire. El conjunto de prácticas, saberes y habilidades que te van a hacer sobrevivir en un momento de derrumbe global de todo lo que ha existido. Por ejemplo, una parte de él tiene que ser la medicina popular para saber curarse las enfermedades. Otra, la alimentación con silvestre, lo que te da la naturaleza. Otra parte de él, cómo saber construirte una casa. Otro, la ropa, porque lo que viene va por ahí. No es ninguna película, no es meter miedo. Mirar las cosas más allá de las mentiras institucionales, de las idioteces de los agitadores de calle que han salido últimamente y, por supuesto, de las maldades
infinitas de la ideología de género como ideología fascista, quizá número uno de nuestra sociedad. Entonces, como la revolución no es segura, al menos que lo sea la supervivencia de cada cual, hay que constituir núcleos de supervivencia para sobrevivir. Pero hay aquí un elemento moral interesante. Yo estoy por la revolución, cada cual que busque su sitio, pero sería estupendo que si nos comprometemos con la revolución tengamos la seguridad de lograrla. No hay ninguna seguridad, no la hay. Podemos apostar a lo que no es seguro, pero esa noción de luchamos por lo seguro es malvada, es perversa y es inmoral. Lo que nos ha enseñado el estado de bienestar, que nunca apostamos a lo inseguro, a lo que es solo probable pero no seguro y a aquello que exige esfuerzo. Porque realmente las cosas están de tal manera que necesitamos tener la valentía de apostar por algo que puede suceder o no puede suceder. Pero no va a suceder si no apostamos por ello. En cualquier caso, lo que no se puede es seguir en la pasividad que está la mayoría de la gente. Si no crees en la revolución, búsquete la supervivencia. Pero lo que va a venir, y no dentro de 40 años, dentro de 5 o 7 años, será obvio ya. Entonces, búscate la supervivencia, y esa supervivencia no la puedes esperar de las instituciones estatales, porque el Estado actual está fallido, está en semiquiebra y quiebra. Todas las mentiras de la renta básica, de la medicina tal, los hospitales dentro de nada, dentro de unos añitos solo, no van a tener recursos económicos para continuar. Por lo tanto, piensa en cómo autocurarte. Las casas se van a venir abajo, los sistemas de calefacción no van a funcionar, van a empezar a dejar de funcionar, todo va a ser caótico, las ciudades se van a abandonar, muchos barrios van a ser simplemente ruinas, porque no va a haber gente que viva en ellos, porque no hay gente, porque la gente se está viniendo abajo, porque no hay gente, porque no nace gente, porque el feminismo nos prohíbe la reproducción. Entonces todo esto va a crear una situación nueva y desconocida. Así pues, vale, si no eres revolucionario, lo que no puedes ser sobre todo es un bobo que espere a que te ayuden. Autoayúdate, ayúdate tú. Conviértete en una persona capaz, una persona competente, inteligente, aprende muchas habilidades y disponte a vivir por tus medios. Y a lo mejor un día descubrirás que la mejor forma de sobrevivir es la ayuda mutua, es crear sistemas colectivos para la ayuda mutua, sistemas de autoayuda y de ayuda mutua que son los esenciales. Pero también quiero decir que vamos a hacer algunas cositas para ir añadiendo capítulos a nuestro manual de supervivencia. Otro elemento más es que la revolución no es un momento, eso es un absurdo, eso es un proceso, un tiempo puede durar decenios, los cambios tanto de destrucción como de construcción. Pero la revolución sobre todo es construcción, porque la destrucción ya la está haciendo el propio sistema, si el sistema lo está destruyendo todo. En cualquier cosa que miremos, lo he dicho antes, el sistema es destructivo, está destruyendo todo, es pura destructividad, porque el poder de dominar, el ansia de mandar es destruir. Si se manda sobre alguien, como ese alguien se resiste, lo primero que tiene el acto de mandar es que es un acto de destruir. Y cuando el poder de los mandantes es tan enorme, tan inmenso como ahora, que tienen más poder que ningún sistema de dominación en toda la historia, entonces lo que nos encontramos es que es un poder de una destructividad enorme y lo está destruyendo todo. Los valores, los elementos físicos, la naturaleza, el ser humano, la tecnología constructiva, todo. Entonces el acto de la construcción es el genuinamente revolucionario. Somos revolucionarios porque tenemos un proyecto constructivo. Ahora bien, también es verdad que necesitamos darle un empujoncito a estas estructuras vacilantes de poder, y una patadita hábil bien dada, un empujoncito en el momento oportuno, vendría muy bien. Pero eso sería el elemento secundario de la revolución. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a la meta estratégica? Esto nos plantea lo que es la táctica. La meta estratégica se va plasmando, desarrollando en cada situación particular y ofreciéndonos las líneas tácticas correspondientes. Por tanto, lanzarnos a cada cosa que vaya sucediendo sin tener una visión estratégica bien asentada en la cabeza, pues es un error, porque es no saber a dónde vamos, ¿no? Es dar palos de ciego y en cada circunstancia, pues, ¿hacer qué? Pues eso digo yo, ¿hacer qué, no? Preguntároslo vosotros. En primer lugar, el punto 1 de una táctica acertada es convertir cada problema social, político, económico, momentáneo, temporal, en
una doble respuesta. En primer lugar, argumental. Hay que dar argumentos. En segundo lugar, agrupacional y de organización. Y en tercer lugar, de acción en la calle. Es decir, la argumental tiene una parte crítica y una parte constructiva, es decir, criticar lo que se está haciendo, pero ofrecer respuestas de sustitución. En tercer lugar, lo agrupacional y organizativo es porque estamos sentando las bases a partir de ese pequeño problema, que incluso puede ser una lucha reformista, para que el pueblo se encuentre, se una, se organice y vaya creando embriones de poder popular. Y en tercer lugar, la acción de la calle, pues porque el pueblo actúa en la calle. La democracia es un fenómeno de la calle. El foro en Grecia era la plaza. Es decir, la democracia se hace en las calles y las plazas, no encerrados en su casa y tecleando todo el día en la pantalla. Eso es antidemocrático. El estar pillados por las pantallas, y ahora me estáis viendo por una pantalla, desgraciadamente, es antidemocrático, es no democrático. Los concejos abiertos se hacían en las plazas y se hacían de pie y debajo de los árboles. Se hacían de pie para que venga, hay que espabilar, aquí no venimos a perder tiempo, rápido. Planteaba la cuestión, se votaba a mano alzada y cada cual a su casita y punto pelota. Entonces, ahora igual. Por tanto, cada problema del momento tiene que tener esta triple plasmación argumental, agrupacional y de acción en la calle. Las personas aprenden en la acción. No es posible aprender a base de leer libros o ver vídeos. Eso es un complemento. La acción. Las cosas prácticas son cualitativamente diferentes a las cosas leídas. Son distintas. La mente humana no es capaz de plasmar la realidad de lo real de una manera suficiente. Por lo tanto, toda explicación, toda argumentación es solo aproximativa. Lo que yo os cuente no es suficiente. Tenéis que vivirlo por vosotros y vosotros mismos. Tenéis que iros ahí, lanzaros al combate, os partirán la cara, os machacarán, y entonces en todo ese proceso aprenderéis. Y si no queréis hacer eso, seréis ignorantes de la peor manera, por mucho que leáis o que no leáis. Y ese aprendizaje os hará pensar, porque lo que os enseña sobre todo es vuestro propio pensamiento sobre la base de vuestra propia experiencia. Y eso es así, absolutamente así. Y todo lo que os podamos decir desde fuera son solo complementos y añadidos. En segundo lugar, el punto segundo, el elemento táctico, es la creación de un proyecto, un programa, una interpretación y un sistema de creencias, o mejor dicho, de argumentos que hay que llevar. Entonces, esto es lo que intentamos hacer con el manifiesto de transformación integral, y hay que llevarlo a la opinión pública para que sea reflexionado, que sea intelectualmente incorporado y que sea creativo. Esto también tiene mucha importancia porque, claro, el individuo aislado, incluso con sus iguales, pues hay elementos que aprende, pero elementos que no, que se le escapan. Es difícil. En realidad, nosotros, cuando estamos haciendo intervenciones orales como esta, estamos transmitiendo una experiencia viva. Muy poco de lo que yo he dicho aquí tiene que ver con libros. Yo estoy ahora muy decepcionado de los libros y solo creo en la experiencia y en la reflexión sobre la experiencia. Eso es a lo que he llegado, que en realidad es lo más sano, ¿no? Pero al transmitiros esta experiencia quizá os aporte elementos que aisladamente por vosotras y vosotros pues no llegáis a alcanzar. De la misma manera que los podéis transmitir vosotros a mí también. En tercer lugar, hay que hacer difusión, comunicación, concienciación, toda la que se pueda. Voy a detenerme para tratar un asunto un par de minutos. Me decía una persona no hace mucho que habría que explicar que un gobierno por asambleas es posible. ¿Cómo explicarlo? Pues con argumentos, pero también con experiencias, sociedades en los cuales el gobierno por asambleas ha sido realmente funcional. Porque el argumento de los parlamentaristas, de los defensores del parlamentarismo actual, es que es imposible un gobierno por asambleas porque eso no funcionaría. Yo les digo, pero si lo que no funciona es el sistema de partidos políticos, ¿hacia dónde está evolucionando hacia el parlamentarismo ahora? Hacia el fascismo. Con todo, aunque el parlamentarismo y el fascismo son dos formas de poder y dictadura de las élites, hasta ahora tenían una diferenciación relativamente clara, pero desde hace muy poco tiempo no. El parlamentarismo, el sistema lo que ellos llaman la democracia, se está fascistizando pasito a pasito, sobre todo de la mano de los fascistas primeros, que son los fascistas de la izquierda. Entonces, ahora mismo, el parlamentarismo, los que creen en el parlamentarismo, es funcional, es operativo, es práctico. ¿En qué?
si es simplemente una suma de vaciedades de unos partidos políticos que luchan simplemente por dinero. La lucha de los partidos políticos es porque yo quiero atrapar más dinero para enriquecer más a mi cúpula directiva. Por lo tanto, no es funcional, no es funcional. Pero si queréis ver una sociedad basada en un gobierno por asambleas con una economía comunal que es perfectamente funcional, pues ¿cuál? El País Vasco en la Alta Edad Media. El País Vasco en la Alta Edad Media, en un periodo de 500, 600 años, funcionó estupendamente, funcionó magníficamente, derrotó a los 4 imperios peores de la época, que era el Imperio Romano, el Imperio Carolingio, el Imperio Visigodo y el Imperio Musulmán. A los 4 les hizo morder el polvo, les dio toda la leña que quiso y sobrevivió. Y eso lo logró gracias a la eficiencia magnífica de las sociedades asamblearias y de las sociedades comunales. ¿Dónde lo explico? Pues en un texto relativamente breve que os recomiendo, que se titula Francos en el norte y visigodos en el sur. Luego tiene subtítulos, pero con esto lo podéis encontrar. Así pues, ofrecemos ejemplos de la historia. Yo llevo mucho tiempo hablando de la economía comunal como verdaderamente funcionando, del gobierno por asambleas, lo que es la censura, la terrible censura de la historiografía actual, la que impide que esto sea conocido por la opinión pública. Y luego vienen algunos listillos con una sonrisita de jeje y dicen, jeje, nunca ha existido esas sociedades que tú hablas, nunca han existido. ¿Cómo que no han existido? Han existido. No solamente en el País Vasco, sino en otros muchos espacios territoriales de la península ibérica y han existido hasta la Constitución de 1812, que es la modernidad liberal, progresista, moderna, jacobina la que las destruye. Ya antes la monarquía absoluta había hecho también mucho trabajo de destrucción. Entonces, luego tenemos, además de lo que yo he dicho, una tarea de crítica. Como estamos haciendo, ahora la crítica hay que reforzarla. La crítica tienen que ser debates. No todos los gatos son pardos ya. Ha habido durante un tiempo que no quedaba más remedio que los gatos fueran pardos. Ahora os animo yo a hacer crítica, pero la crítica tiene que ser crítica sobre hechos y argumentos. No tirarse los tontos a la cabeza diciendo que tú eres disidencia controlada, que tú eres no sé qué, que tú tal, que tú has robado, que tú pum, 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 pum. Todas estas peloteras no valen para nada. Las polémicas tienen que ser educativas, ir al meollo de los problemas. Dejarlo personal. Lo personal tiene que quedarse en un lugar muy pequeño. Y entonces, ¿qué conseguimos con cada polémica, cada crítica? Incluso cuando tiene un componente de pelotera y de follón gordo, haber aprendido. El aprendizaje es lo principal. Daros cuenta que el sistema de dominación lo que quiere es que la gente sea totalmente ignorante, como digo yo, multi y poli ignorante. Y nosotros tenemos que saber hacerlo de toda manera diferente. Luego está el punto de la promoción de la sociabilidad y la convivencia. Una sociedad desestructurada completamente, porque cuando se pone en el centro al Estado, la sociedad se desintegra, está descompuesta, no tiene unidades de convivencia operativas, tenemos que crearla, eso es fundamental para la revolución, desde las cuadrillas de amigos, los sistemas de ayuda mutua, todo eso, hasta las formas embrionarias del poder popular en los barrios, en las universidades y en las empresas, todo eso tiene que hacerse a partir de el fomento y la promoción de la convivencia. Otro punto más está la moralidad y los valores a través del trabajo axiológico, eso ya lo he dicho antes, y la autoconstrucción y construcción personal. No todo puede ser autoconstrucción, porque uno necesita la ayuda de los iguales, todos nos necesitamos los unos a los otros, también tiene que ser construcción personal. La centralidad del individuo es el rasgo definitorio de nuestro sistema de revolución integral, porque el régimen de poder lo que intenta es destruir al individuo, con la política, con el adoctrinamiento, con la actividad económica. La destrucción del individuo es su baza fundamental, porque al querer sobredominarlo lo destruye necesariamente, porque ellos intentan sobredominarlo pero que siga siendo funcional, y eso es muy difícil de lograr, y lo que están logrando realmente es un individuo destruido, pero no tan destruido como para que no se le revuelva, y si ya no han logrado convertirlo en un personaje dócil, ya no lo van a lograr. Mientras llega el momento de la crisis revolucionaria, ¿qué aportamos a la sociedad
los que mantenemos el proyecto Revolución Integral. Pues lo voy a enumerar lo que aportamos, que es valioso aquí y ahora, lo que no hacen los reformadores de pacotilla, los soñadores con partidos políticos maravillosos y toda esta fauna ridícula que en realidad lo que son es agentes y funcionarios del Estado, fauna ridícula a la que ahora se han sumado los activistas sin cabeza. Pues mira, en primer lugar les aportamos verdad, simplemente verdad, saberes, valores a través de nuestras intervenciones. Es más, estamos decididos a crear una estructura organizativa en la base. Esta estructura organizativa va a parar los pies al sistema de dominación, incluso en medidas estrictamente reformadoras, de una manera muy eficaz, porque vamos a poder movilizar en la calle cientos de miles de personas y cuando estas personas se movilicen, el sistema temblará. Entonces, podemos aportarles incluso conquistas de reformas pequeñas, medianas, grandes, porque esto ahora no se puede hacer simplemente cuando se desprecia la acción popular en la base. Entonces, nosotros también tenemos en cuenta la lucha por las reformas, aunque no sea nuestra meta. Eso significa que también aportamos aquí y ahora resistencia al poder constituido, resistencia, le vamos a poner todas las trabas que podamos, pero esa resistencia es constructiva porque se basa en saberes, verdad y valores. Esperanza de futuro, ahora mismo lo necesitamos, la gente se está yendo, se está volcando en la depresión y en el suicidio y eso se resuelve, o al menos parcialmente, con la esperanza, la confianza en el futuro, saber que hay un futuro y que estamos construyendo el futuro a partir de nuestra acción. Y también hay un presente, por lo tanto, muchas de las personas que están en ese estado de desesperanza, que le están atiborrando de psicofármacos, por favor, tirar a la basura los psicofármacos rápidamente, no lo penséis 2 veces, tirarlos ya. Entonces, esa esperanza en el futuro es una de las aportaciones que nosotros hacemos. También supervivencia personal y comunal y comunitaria, una supervivencia, el manual de supervivencia, tardará en hacerse a lo mejor un par de años, pero lo haremos y tendrá propuestas para todos. Será como una especie de vademecum en el que se podrá encontrar de todo, hasta, por ejemplo, cómo hacerse unos zapatos a partir de fibras vegetales y de suelas de madera, como se hacía antiguamente, ¿no? Aportamos también una idea, sujetos de calidad. Hacemos una llamada al sujeto a que se construya, a que se cuide, a que se mire en un espejo y vea lo importante que es esa persona, él o ella, lo valioso que es, las cantidad de capacidades no realizadas que tiene dentro de sí, porque el sistema no quiere que las realice. Nosotros hacemos un llamamiento al despertar del individuo, al despertar a su propia capacidad, no a estas cosas de la nueva era y estas bobaditas orientales que son nada más que timos y engaños, sino a lo sencillo, a lo auténtico. Nosotros llegamos y decimos, yo sé hacer muchas más cosas, ¿por qué no las hago? Piénsalo, tú tienes muchas capacidades, muchísimas, inutilizadas, ¿por qué? El sistema te obliga a no utilizarlas, no te aceptes con esto, revélate contra eso, haz tu propia revolución interior, revoluciónate a ti mismo. ¿Con qué teoréticas? Manda a tomar por saco los orientalismos y todas esas tonterías, hazlo desde ti mismo, del sentido común, desde la sabiduría propia de ti, sin teorías, sin dogmatismo y sin tabarras. Los orientalismos son fascismos. Todas las sociedades orientales están llenas de fascismo. Y entonces ahora Occidente tiene la idea del sujeto y entonces tienes que volverte a la cultura occidental para aprender a ser tú mismo. Es la única cultura que te enseña a ser tú mismo. Y cuando yo estoy diciendo esto, que lo digo y me emociono, es porque yo soy de la cultura occidental. Entonces nuestra cultura es la única que tiene una idea del sujeto, sujeto autónomo, sujeto como yo, sujeto que se autoconstruye, y eso desde los griegos y no antes. Por lo tanto, por ahí tienes que empezar, tú, ser tú mismo, pero no con frasecitas estúpidas. Y eso significa un renacimiento del individuo. El renacimiento del individuo es el fundamento número 1 de nuestra revolución. En realidad, nuestra revolución son el individuo contra el poder, pero no solo un individuo, el individuo como individuo concreto y generalización de individuos. Entonces, con esta exhortación a la revolución del individuo, a la lucha del individuo contra el poder y al triunfo del individuo sobre el poder y todas las formas de poder, acabo esta intervención. Hasta luego.